y es grabado y retransmitido de 12 a 1 de la madrugada por esta misma emisora. Se transmite en la costa este de los Estados Unidos de América por el canal 513 de Time Warner en los estados de Nueva York y New Jersey, y por el canal de AT&T para los estados de Massachusetts y de Maine, y las ciudades de Nueva York, New Jersey y Boston. En todo el territorio de la República y en ultramar en la costa este de los Estados Unidos de América, igualmente a todos sus habitantes de habla hispana. Hoy, jueves 21 de noviembre del año 2002, les traemos otra edición de Agenda Nacional. Este programa sustenta los valores de la libertad y la democracia y el derecho de los dominicanos y los latinoamericanos al desarrollo económico y social, con apego y respeto a los principios de soberanía y autodeterminación que sustentan y hacen posible la convivencia pacífica de pueblos y naciones, para identificar y analizar los obstáculos que han impedido e impiden que alcancemos la condición de vida y la felicidad a las que somos acreedores. Les habla Leopoldo Espaillá, Anita, y para llevar adelante este programa contamos, como siempre, con la ayuda y colaboración del licenciado Roger Orlando Pino. Buenos días. Muy buenos días, consuetudinariamente. Sí, déjame yo presentar algunas vistas que tomé el otro día. Ajá. De las tareas que debería estar cuidando la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y su departamento, dependencia para el fomento forestal, así como las autoridades municipales. Por ejemplo, observen cómo están estos árboles. Estos árboles los estaban podando otra vez. Podando, no, mutilando. Eso es en la avenida Sarasota. Observen la situación de cómo cortan estos árboles. Y ahora fíjense este tramo donde está todo el follaje en el suelo. Ahí se ve donde están las ramas en el suelo. Aquí se ve otra forma patente de cómo mutilan los árboles. Y eso viene al caso porque vi una nota por ahí que decía que es de sur. Dice que no es verdad que están cortando árboles allá por el sur de la República, que lo acusaron de estar en eso. Entonces, para que no digan que no, aquí está el camión que estaba encargado de esa tarea. Ahí está con su letrero en la puerta. Es el contratista de Edesur para estas tareas de desmontarnos la foresta urbana, que hace diferencia en muchos aspectos, no solamente en el estético, sino que el microclima urbano se afecta en la medida en que nosotros palamos, cortamos los árboles que nos protegen de la inclemencia de los rayos solares, que son cada vez más inclementes, puesto que ahora tenemos más refracción. No, tenemos el problema de la reducción de la capa de ozono. De heaviside y cannabis. Entonces los rayos solares son más inclementes y más perjudiciales, dañinos, peligrosos que antes. Bueno, seguiremos en el tema. Vamos a constituirnos en vigilantes de la foresta y en denunciantes de la incuria de los funcionarios a quienes debería estarle preocupando y cuidando esto que nosotros estamos señalando. Vamos a ver. Primer tema de nuestra agenda, el presupuesto del 2003. El presupuesto del 2003 será de casi 83,000 millones. Bueno, muy bien. Ya uno ve estas cosas y se queda como si nada, porque 83,000 millones, Dios mío. Yo recuerdo que en el año 1978 estábamos peleando con un presupuesto de 670 y tantos millones, 698 creo que fue la primera cifra de aproximación que llegamos, luego se recortó, porque lo recortó el propio presidente Antonio Guzmán, a indicación del padre Alemán, de quien vamos a hablar a continuación. El padre Alemán le metió en la cabeza a don Antonio
que un presupuesto de ese monto sería inflacionario. Y yo le tuve que decir al presidente, pero eso no incluye todos los préstamos externos que hemos estado gestionando. Y cuando esos préstamos ingresen y haya que emitir pesos, ¿los vamos a devolver? No, yo no he dicho eso. Digo, bueno, pero si ese monto es inflacionario, imagínense. Bueno, yo voy a hacer los recortes, pero eso era el padre Alemán metiéndole ideas sin fundamento en la cabeza al pobre don Antonio. ¿Qué hizo don Antonio? Que le hizo unos recortes al presupuesto, después que ya yo lo había llevado al extremo, que después no aparecían los fondos de la presidencia para las transferencias a los organismos descentralizados del Estado. Por ejemplo, a la CDE, a CODE, etcétera. No había con qué, porque el propio presidente se había recortado esos fondos en la presidencia. Bueno, vamos a seguir leyendo. Bueno, la ley monetaria y la autonomía del Banco Central. La ley monetaria va al Poder Ejecutivo. Los diputados la aprobaron anoche. El economista José Luis Alemán definió como preocupante que se reduzca la autonomía del Banco Central. Bueno, fíjense, precisamente hablábamos del sacerdote, él es sacerdote también y economista. Pero el padre Alemán fue de los primeros neoliberales de este país. Y desde la cátedra y desde la Escuela de Economía de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, ayudó a meterle en la cabeza a muchos jóvenes que fueron a estudiar economía allí, que esa era la fórmula liberadora del mundo. Luego tuvo que echar para atrás cuando el Santo Padre tildó a esa expresión intensa o intensificada del capitalismo desbocado como capitalismo salvaje. Entonces ahí tuvo que recoger el bate y comenzar a predicar en sentido contrario. Pero ahora se dispara con esto. En el Congreso cercenaron unas atribuciones, o mejor dicho, algunos atributos que se estaban poniendo los funcionarios del Banco Central en términos de duración y de lo que se ha dado en llamar autonomía. Y uno pregunta, bueno, pero autonomía ¿de quién? ¿Servida por quién? ¿Y en servicio de quién? Porque en ese Banco Central no están reflejados los intereses del pueblo, el pueblo llano no está reflejado ahí. ¿Por qué? Bueno, porque la parte privada refleja sectores de la vida económica nacional. Un grupo de interés. Pero bueno, para eso está la parte privada de la Junta Monetaria. Pero la parte pública, que debería entonces estar reflejando el interés general por boca de los funcionarios del gobierno que son miembros de la Junta, resulta que tampoco. Entonces el pueblo dominicano no tiene nadie que lo defienda ahí arriba. Entonces, ¿qué le queda al presidente de la República? Al que sea, al de turno. Bueno, si no está conforme con eso, destituir a los funcionarios. Ah, bueno, pues entonces estaban apertechándose. Si se nombran ahí, están ahí, yo no sé, porque se han pasado tantas modificaciones y se han hecho tantas versiones del código, que yo ya no sé cuál era el plazo que se habían puesto en lo último que le modificaron ahí. Pero les redujeron la protección que se habían dado y el padre Alemán sale ahora y protesta porque se ha reducido la autonomía del Banco Central. Yo quiero decir lo siguiente. Nosotros, el pueblo dominicano, nunca hemos tenido, con muy rara excepción, y puedo citar en esa la gestión de don Luis Julián Pérez, que subió al Banco Central en el segundo mandato de Joaquín Balaguer, a reponerle al pueblo dominicano la perdida capacidad adquisitiva de su moneda, que es con la que se les retribuye todo el esfuerzo que hace trabajando todos los días. A nosotros no nos pagan en dólares, nos pagan en pesos. Entonces, cuando se reduce el poder adquisitivo del peso, que es la política imperante en este momento, todos los dominicanos se empobrecen.
Y eso se hace en aras de que salga barato el destino turístico de la República Dominicana. Pero si es que el turismo no le entrega dólares al país, entonces matamos de hambre a los dominicanos para que sea un destino barato, para que la gente que captura los dólares, entonces no se lo entrega al Banco Central. Entonces nos quedamos más pobres, no tenemos derecho al disfrute de las bellezas naturales de nuestro país, porque entonces quedan reservadas para los turistas. Y eso le pasó incluso a los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia, ya lo hemos relatado más de una vez, que fueron a bañarse a Playa Dorada y se encontraron con un guardián del Banco Central que no lo dejó pasar. Pero mire que nosotros somos jueces, no, ustedes no pueden pasar, no pudieron pasar. Pero así estamos todos los dominicanos. ¿Para qué? Pues para que los dólares del turismo no se entreguen al Banco Central. Entonces, ¿para qué tenemos nosotros turistas acá? Porque el turismo masivo, y esa es la experiencia del Caribe que nos rodea, que fueron precursores en turismo mucho antes que nosotros ingresáramos a tratar de desarrollar turismo, es que cuando se pasa de un cierto nivel, o sea, de cierta proporción entre el volumen de turismo visitante y la población nativa, los daños que ocasiona la visita turística en las costumbres, en los hábitos, en fin, en todo, es grave, es muy grande, y no siempre para lo mejor, muchas veces para lo peor. ¿Por qué? Bueno, porque usted sabe que hay unas derivaciones del turismo, como el turismo sexual, y entonces usted ve la perversión de niñas y niños y muchas otras cosas. Entonces, nosotros hemos hecho el sacrificio del turismo para nada, no recibimos nada. Y esas son de las cosas que nos ha dejado el Banco Central de la República. Ellos fueron los que patrocinaron ese asunto. Y ahora nosotros estamos supuestos a tener allí una autonomía para que ya nadie pueda meterse con la capacidad de decisión de esa entidad que se llama el Banco Central de la República. Definitivamente nosotros necesitamos un Banco Central que le sirva al pueblo dominicano. Y yo saqué unas definiciones para que no se diga que no sabemos lo que estamos diciendo. Dice aquí el Larousse: autonomía, potestad que dentro del Estado tiene una entidad política o administrativa para dictar por medio de un gobierno propio las leyes que regularán sus intereses peculiares. Pero dice la Enciclopedia de la Política de Rodrigo Borja, es un tomo como de 4 o 5 pulgadas de grueso, que lo tenemos en nuestra biblioteca. Autonomía, desde el punto de vista etimológico, es decir, de su significado, se llama autónoma la sociedad o entidad que se rige por su propia ley. Es decir, que no depende de una norma que no sea la suya. Pero oiga lo que dice. La autonomía, sin embargo, no es soberanía. Los entes autónomos gozan de la facultad de decidir sobre sus asuntos, pero están sometidos a la soberanía estatal. Es decir, no es verdad que son una república aparte. La república del Banco Central, y ahí ellos son soberanos, no es cierto. Entonces ellos no pueden estar exentos de estar tutelados por lo que es el interés general que debe venir del gobierno central. Y eso es lo que tenemos que decirle a los señores con relación al Banco Central de la República Dominicana. Vamos a seguir. Petróleo y combustibles. Señora Mauri Justo Duarte dijo: los ingresos fiscales son innegociables para Refidonza, porque están especializados para el pago de la deuda externa. Ajá. Bueno, ¿y qué le importa a Refidonza el destino que le dé el gobierno a los ingresos? Eso no es un asunto de Refidonza. Yo lo lamento, el señor Amaury Justo Duarte no acaba de calibrar que él está allí como representante del Estado. Pero cuando él habla como presidente de Refidonza, no puede referirse a los asuntos del Estado, porque eso sale fuera de la esfera de la empresa. Yo quiero decir lo siguiente, porque yo sé lo que estoy diciendo. Yo hablé mucho sobre temas de política económica y petrolera en el tiempo que estuve como presidente, pero lo hice después que pasé a ser miembro del Consejo de Gobierno.
sea, yo no hablaba como presidente de la refinería, yo era miembro del Consejo de Gobierno y presidente de la Refinería Dominicana de Petróleo. Entonces, cuando viajaba el presidente de la Refinería Dominicana de Petróleo a México y a Venezuela, iba a representar el país. Ahí no iba Shirley. Cuando yo necesitaba alguna ayuda técnica, yo invitaba al gerente, con quien yo tenía muy buena relación en aquel entonces. Y él, donde quiera que yo necesitara algún apoyo técnico en las cuestiones que tiene que ver con el procesamiento del petróleo crudo, sobre todo cuando estábamos recibiendo un petróleo muy pesado de México, entonces yo lo invitaba a que me acompañara. Pero cuando se trataba de las cosas, de los recursos del Acuerdo San José, etcétera, Shell no tenía nada que hablar ahí. Y cuando yo opinaba entonces sobre los asuntos económicos, yo hablaba como miembro del Consejo de Gobierno. Yo me cuidaba mucho de eso. Entonces, el señor Amado y Justo Duarte no puede ahora decir que para Refidonza es innegociable los ingresos fiscales. Eso no es potestad de Refidonza. Pero además, él dice que esos ingresos son demasiado importantes porque con eso se paga la deuda externa. Yo le quiero recordar a Amado y Justo Duarte que cuando él fue designado, él me visitó 3 veces en mi casa, que yo lo recibí con muchísimo gusto para ayudarlo en algo que yo sabía de lo cual él no sabía nada. Y yo quise pasarle la experiencia de los 4 años y pico que me pasé ahí, chocando la mayor parte de las veces con la Shell en defensa de los intereses del pueblo dominicano. Y le señalé que en el cálculo que yo había hecho de los ingresos que debía percibir el Estado en ese año, en el año 2000, me estaban faltando 7.000 millones de pesos. Y le indiqué los datos que él tenía que pedirle a la refinería. Y él me los llevó a la casa. Y allí se vio claro cómo subían los ingresos de la refinería y bajaban los ingresos del Estado. Y yo le dije, mira ahí donde está demostrado lo que yo te dije. Entonces eso, yo quiero decir que esa diferencia pudo haberle resuelto muchos problemas al gobierno de Hipólito Mejía si se hubiera llevado el consejo que le di. Yo lo di privada y públicamente. Métale el pico a la refinería, que ahí hay una diferencia inexplicable. El propio presidente, en el primer discurso que dio a la nación, dijo que nada más le habían entregado al Estado ese año 900 millones, si no recuerdo mal. Y debían haberle entregado casi 8.000 millones. Entonces yo dije, ¿dónde está la diferencia? Porque lo que se puso después como ley se estaba cobrando primero como resolución de la Secretaría de Industria y Comercio, que tenía fuerza de ley, y el agente de retención era la Refinería Dominicana de Petróleo. Pero eso no se investigó. Entonces, ahora dice el amigo Amado y Justo que eso es muy importante porque con eso se paga la deuda externa. Y yo le quiero recordar que aquellos miles de millones no se recuperaron nunca. Y yo no recuerdo que él lo haya mencionado nunca tampoco, para ayudar al gobierno a conjugar el problema de la deuda externa, ¿verdad? Lo vamos a dejar ahí por el momento. El mercado cambiario. Las agencias comercializan el dólar a 20,60 el día de hoy y al 21 por 1 en Santiago. Eso fue ayer tarde en el Nacional. El dólar continúa hacia arriba. La moneda no era vendida en las principales agencias de cambio. Esa es la información de hoy en la mañana en el Caribe. La escasez de la moneda. Yo quiero decirle lo siguiente. El Banco Central sabe que aquí se están llevando hacia afuera los dólares. Teníamos sangría de los dólares, crónica, de las petroleras. Sangría crónica de las compañías de comunicaciones. Y sangría crónica de las empresas de inversión extranjera. Pero eso nunca había hecho crisis. Se habían producido algunas situaciones un poco apretadas, pero nunca se había producido la crisis que hemos tenido ahora. Hasta que llegaron esos inversionistas, entre comillas, extranjeros, invitados por Leonel Fernández y por Antonio Isa Conde, a invertir, entre comillas, otra vez en la República Dominicana.
Entonces se han aposentado aquí y están sacando dinero hacia afuera de tal manera y en tal velocidad que la economía del país no los resiste. Entonces ahora hay escasez de dólares. ¿Qué hace el Banco Central ante esa situación? Entonces que trata de quitarle presión al mercado. ¿Cómo? Retirando pesos. Entonces la economía del país, que se mueve en pesos, se encuentra sin liquidez porque la política del Banco Central frente al problema fue la de retirar pesos en lugar de cerrar la puerta de los dólares. Pero esa puerta no se puede cerrar. Eso es sagrado. ¿Por qué? Porque se nos ha condenado a nosotros, los dominicanos, a ser un país que genera riqueza para que otros se la lleven. Y eso es así. Eso no es así, ¿eh? No es así. Está pasando porque la mayor parte de los dominicanos no se ha percatado de que esa es la política de explotación de la cual somos parte involuntaria, porque nunca hemos votado por eso. Pero siempre nos hemos sacado un gobierno que se encarama y desde el poder entonces nos entrega. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos en unos minutos. Pues bien, volviendo al tema de los efectos que tiene en la economía dominicana la política que se está llevando desde el Banco Central, que es una política de devaluación de la moneda, que ha culminado ahora con la escasez de la moneda, o sea, devaluación de la moneda dominicana y escasez de la moneda extranjera. Pues miren el efecto que tiene, que trae la noticia hoy. Los pagos de los importadores suben en 17.4% por la devaluación. Se llama inflación. Pero claro, ¿por qué? Porque como las mercancías en dólares, en el mejor de los casos, mantienen su valor en dólares, pero ahora los comerciantes, para poder retirar esa mercancía, tienen que buscar más pesos. ¿Y cómo hacen eso? Entonces tienen que subirle el precio de la mercancía para tener los pesos con que ir a retirar los dólares de la mercancía que antes retiraba con menos pesos. ¿Y a dónde va, de dónde van a salir los pesos adicionales? Del bolsillo de todos nosotros. Entonces, se multiplica en la mercancía, en el precio de la mercancía, los efectos de la devaluación. Porque preocúpese que ahí van a reflejarse entonces todo lo demás que rodea la actividad comercial, que muchas veces excede lo razonable, ¿no? Y entra en lo excesivamente especulativo. Pero ese es el precio que nos han puesto. Ahora, que no nos digan que no nos podemos sacudir de eso, ¿eh? No es verdad. ¿Qué tú crees? Bueno, también hay otro efecto, en adición al efecto de la inflación de impacto directo por la devaluación, y es el poder adquisitivo, ¿verdad? Que es también un sucedáneo de la inflación, pero que viene dado en varias vertientes. El poder adquisitivo se reduce, no solo en la adquisición de los bienes, sino también de los servicios, la electricidad más cara, todo más caro. Entonces el salario continúa, los ingresos continúan prácticamente estáticos, no prácticamente, sino estáticos. Y ahí estamos, y por ese derrotero vamos, y vamos en una velocidad acelerada y llegaremos muy rápido a donde ese es el modelo del empobrecimiento. Exactamente. Tú sabes que aquí vino un técnico, se llamaba, o se llama, no creo que se haya muerto, Rafael Kaplinsky. Kaplinsky, usted siempre lo menciona. ¿Sí? Y lo trajeron a encabezar lo que se llamó en aquel momento un proyecto de reestructuración industrial. Y se suponía que eso iba a incidir de tal manera en lo que era el parque industrial dominicano, cambiándolo, modernizándolo, en fin, haciéndolo competitivo. Y se encabezó esa misión de Naciones Unidas y vino prestado este señor, creo que es británico,
Pero bueno, el programa naufragó aquí en la República Dominicana. ¿Por qué? Porque no tenía ningún otro propósito que el de llevar a un suicidio al aparato productivo nacional, y el aparato productivo nacional no es tan tonto como para suicidarse. Es muy renuente a echar pleito por lo suyo, que lo hemos visto, ha reaccionado tardío. Pero dice el refrán que más vale tarde que nunca. Pero el señor Rafael Kaplinsky, después que se retiró del país, escribió sobre su experiencia en la República Dominicana. ¿Y sabe cómo le llamó al modelo este de la devaluación a través de es decir, del empobrecimiento a través de la devaluación? La depauperización del crecimiento. Así es. Porque él dijo que era un crecimiento empobreciendo a todo el mundo, ¿verdad? Crecía lo que se iba y quedaba todo el resto empobrecido. Y en los últimos 10 años nosotros nos hemos distinguido de los demás países de América Latina por haber estado creciendo permanentemente, un promedio de más del 6%. No, hombre, lo que está creciendo es lo que se llevan. Lo que se lleva, sí. Exactamente, y el hueco que nos deja. Y el empobrecimiento. No, ya está creciendo el empobrecimiento. Exactamente. También, ¿verdad? Vamos a seguir. CDE. Temas nacionales, la crisis eléctrica. La CDE, que se vayan las distribuidoras, dice la CDE. Dice apoya que los 200 millones en bonos se adicionen a la emisión y renegociar los contratos, su totalidad. Ve que es el mejor momento para que el Estado actúe en esa dirección. Y también dice que la capitalización aspira a que otras gentes entren en el negocio, dice César. Las distribuidoras de energía engañan al gobierno, sigue diciendo César. Bueno, esto es un reportaje muy interesante que le hicieron al administrador de la CDE en última hora. Un reportaje exclusivo, salió ayer tarde. Por suerte que me llevaron el periódico, porque hay veces que no me llevan en última hora ya. Y entonces, eso me dio la oportunidad de recoger una serie de cosas interesantes. Dice César Sánchez que él apoya los de los 200 millones para renegociar contratos. Pero él dice que a las distribuidoras, que se retiren las distribuidoras. Él no toca las generadoras. Y dice él también que este es el mejor momento para que el Estado actúe. Estamos de acuerdo con eso. ¿Ustedes saben por qué es el mejor momento? Porque ya no hay más momento. Si ya la crisis ha llegado al punto que el propio presidente se vio precisado a decir en la entrevista esa de televisión de estos días atrás, que él iba a volver a hablar sobre eso y que tenía una tercera auditoría encima de dos que ya él tiene sobre cómo se han comportado los famosos inversionistas energéticos en la República Dominicana. Entonces, pero hay algunas expresiones en términos de las ideas que expresó el señor César Sánchez que a nosotros nos preocupan. En primer lugar, él insiste en los de los 200 millones. Y nosotros decimos que primero hay que verificar que esos señores invirtieron. Y si invirtieron, ¿cuánto invirtieron? Porque no se les puede pagar lo que no han pagado. ¿Verdad? Eso es lo primero. Lo segundo es que él dice que él espera que surjan otras personas o otros grupos, entidades, que quieran entrar en el negocio. Él no es el único que ha expresado eso. Algunas de las opiniones adversas a la iniciativa del Senado de la República, provenientes del sector privado, empresarial, sobre todo Ángel, pero ha habido otras voces también del sector empresarial que se han expresado en contra de la vuelta a manos del Estado. Pero curiosamente también se han expresado funcionarios del gobierno. La vicepresidenta de la República dice que no, que eso no puede volver a manos del Estado. Y ustedes saben lo que está en juego: el respeto a la Constitución de la República. Dice la Constitución de la República Dominicana, la de nosotros, que en este país no puede haber monopolio como no sea en manos del Estado. Y el negocio de las distribuidoras es un monopolio que se desprendió del monopolio estatal que se llamó CDE y que fue a pagar sin cambiar su característica monopólica a manos no solamente privadas, sino de unos extranjeros.
que han usado precisamente el carácter monopólico de su relación con el pueblo dominicano para expoliar a los dominicanos. Entonces resulta que ni siquiera los políticos dominicanos, como la vicepresidenta de la República, están preocupados porque se haga cumplir la Constitución de la República. Y los empresarios que han hablado, ni este funcionario que es la cabeza de la CDE, se están percatando que están con esas expresiones atentando contra la Constitución de la República. Por eso estamos mal en este país, porque todavía, con la buena intención que le adjudicamos a esa iniciativa de recomprar, y siempre que se haya comprado, porque si no compraron, no hay nada que recomprar, rescatar eso en manos de la CDE es porque el Estado es el único que puede ejercer la función monopólica que existe en la relación del que compra energía con el que le distribuye y le vende la energía. Lo que se podría mantener en manos privadas es la generación, pero sometida a una situación de relación con el adquiriente que le obligue a dar el servicio, so pena de ser cancelado el contrato o que el Estado se apodere de la planta. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una cosa que la ley dominicana de 1935 define como un servicio de utilidad pública. Es decir, la venta de energía no es una venta de helado, ni una venta de cerveza o una venta de refresco. Es una venta de un servicio esencial que incluso afecta a la seguridad del Estado. Entonces, la relación del Estado asumiendo la distribución con quien provea la energía, siempre que haya alguien que quiera entrar en el negocio de producir energía y venderse al Estado, tiene que hacerlo con eficiencia. Y además el Estado tiene que comprar sobre la base del precio más bajo. Bueno, yo hago el mercado, Spot, pero le compro al que me venda más barato. Y agotaré toda la energía del que me vende más barato antes de yo pensar comprarle a otro. Pero además, el Estado tiene que reservarse una capacidad instalada suya. ¿Para qué? Para que no lo puedan pegar contra la pared. Y además hay que recordar que las hidroeléctricas son del Estado, a pesar de que el Banco Mundial y el BID han estado atentando contra esa función esencial del Estado. Y presionando. A pesar de que la ley está ahí, entonces vienen a decir, y respeten la ley. Después que se dieron cuenta que no iban bien por ahí, entonces sí fueron al Congreso a decir, cambien la ley, el Banco Mundial y el BID. Pero nosotros lo hemos permitido. Los legisladores dominicanos debieron haber dicho, no los vamos a recibir para eso. Lo sentimos mucho, pero para eso no los vamos a recibir. Ustedes se están metiendo en un asunto que es potestativo de los dominicanos. Y por muy Banco Mundial que usted sea, o por muy BID que usted sea, no se puede meter en eso, porque lo dice nuestra Constitución. Mientras los dominicanos no nos metamos en la cabeza que esa Constitución la tenemos que respetar nosotros, primero, para hacérsela respetar después a todos los demás, incluyendo a los extranjeros, en primer lugar a los extranjeros. Entonces no vamos a salir de la situación en que estamos. O las ramas nos van a seguir tapando los ojos para que no nos permita ver el bosque, que es lo que nos está pasando, ¿verdad? Nos estamos ahogando, como dice el pueblo, en un vaso de agua, porque no estamos viendo cuál es el camino, lo tenemos por delante. Vamos a cumplir la Constitución de la República. Es cierto que la parte de generación puede ser privada, pero bajo ciertas reglas. Y no puede ser negando la que nos han venido a predicar, que es la de la competencia, o ese no es el mercado. Eso no es la teoría del darwinismo económico, ¿no? De la sobrevivencia del más apto. El menos apto, que en este caso vendría a ser el Smith, que se muera. Eso dice Darwin. El menos capaz, sí. Entonces, a la Smith Angel no cabe en el negocio porque no puede competir, porque se vaya. Recoge tu barcaza. Recoge tu bote, porque es un bote que está. Y vete. La barcaza y lárgate de ahí. Pero esas son las reglas del juego. Ellos no las vienen a imponer. Bueno, vamos a hacerlas respetar. No es así. Desde luego. Y en lo que respecta al Smith Error, yo agregaría que de producirse esa situación, que ojalá se produzca en el más breve tiempo,
Puerto Plata reviviría como polo turístico porque le ha arruinado prácticamente el 50% de la plata. Pero mire lo que responden las distribuidoras a lo que le acaba de señalar y observar el señor administrador de la Corporación Dominicana de Electricidad. Las distribuidoras dicen que ni se van ni venden. No, y dicen que se quedan 40 años aquí. Y que porque tienen un contrato de 40 años. Yo no sé. Bueno, ¿y dónde fue que suscribieron el contrato de ese de 40 años? ¿Verdad? Eso hay que aclararlo también. Porque quiere, a lo mejor sale bailando el señor César Sánchez. Fue César Sánchez en Madrid. Que me firmó en Madrid el asunto, ¿no? Exactamente, ahí es donde está el problema. Necesitamos que nos aclaren eso. Los senadores de la República no ceden. El presidente del Senado advierte que persistirán en recuperar la energía. Bueno, bien por el Senado. Manténganle la presión. Sí, yo no había visto ninguna situación en donde pudiéramos decir, caramba, estamos de acuerdo con el Senado de la República. Pero ahora estamos totalmente de acuerdo. Dice el presidente del Senado. Afirmó ayer que las distribuidoras de electricidad engañan al gobierno y advirtió que si no es viable aumentar la emisión de bonos en 200 millones para adquirir las acciones de esas compañías, el Congreso buscará otras alternativas para enfrentar la crisis energética. Quiero decirles desde aquí que cuenten con toda la ayuda que yo les pueda dar en ese propósito. Humildemente, no soy ningún sabio de la antigua Grecia, como dicen, pero la experiencia de muchos años puede servir de algo para que puedan llevar adelante ese loable propósito de recuperar la soberanía energética de la República y además el de hacer cumplir la Constitución, de que eso tiene que estar en manos del Estado. Y que me digan entonces los que han estado hablando que están en contra de la Constitución de la República. Yo quisiera ver, comenzando por los políticos, ¿verdad?, de gobierno, que me diga alguno que va a estar en contra de la Constitución de la República. El siguiente titular quiere producir un efecto de desinflar el entusiasmo de los dominicanos por la iniciativa de que se recupere la Corporación Dominicana de Electricidad. Y entonces se pronuncia en este sentido. 200.000 usuarios se roban la luz. Pero si lo que hay son 800.000, quiere decir que el 25% de los usuarios del servicio eléctrico se roban la luz. Acuérdate que eso es un absurdo. Pero no, si 8 de cada 10 dominicanos somos bandidos. Bueno, cabe la gente ahí. Olvidó. Cabe ahí. Revelan conexiones ilegales, representan unos 4.000 millones de pesos, por lo que hoy sale a las calles la nueva unidad antifraude al mando de su comandante en jefe, a corregir la situación. Bueno, ayer decíamos que precisamente él no había salido, gracias a Dios, y hoy tenemos que decir que él está listo ya para salir. Lo único con sus que tenemos que decir, negros. Dice que va acompañado de fiscales. Sí. Pues mire, le queremos decir lo siguiente. Hay una expresión con relación a esto en el reportaje que hace el periódico El Caribe, donde salen retratados el contingente, ¿no? Y además se dice aquí que han sido adiestrados para hacer cumplir los artículos 124 y 125 de la Ley General de Electricidad. Dice, organismo especial creado por un decreto presidencial el pasado mes de septiembre con la misión de conducir las acciones legales correspondientes para asegurar el sometimiento a la justicia de los casos de violación a los artículos 124 y 125 de la Ley General de Electricidad. Yo le quiero preguntar al general Guerrero Peralta si él no sabe que todos los contadores nuevos que están instalados en este país violaron la ley dominicana, y si él está dispuesto a hacer cumplir la ley 602, que dice que no puede haber instalado ningún contador en este país, ni de electricidad, ni de agua, ni de gas, ni de nada que no esté previamente calibrado y precintado por Digenor en defensa del interés de los consumidores. Si él va a ejercer la fuerza en contra de los que unilateralmente señalen como personas que están sustrayendo la electricidad, estas distribuidoras,
y le va a pasar por el alto que lo están midiendo unos contadores que están violando la ley. Yo quiero saber si el general Peralta y el guerrero Peralta va a hacer eso. Porque yo entiendo, no lo conozco personalmente, pero él fue jefe de la policía. Nadie llega a jefe de la policía si no es una persona de cierta capacidad para discernir más allá del ámbito puramente no militar, porque en el caso de la policía sería policial, pero tiene muchas similitudes en la disciplina y todo aquello que debería existir, que vemos que se está perdiendo. Bueno, queremos preguntarle si él ha reflexionado respecto de esa misión y que recuerde también que nosotros aquí, cuando se mencionó el nombre del general Candelier, dijimos, bueno, le recomendamos al general Candelier que no se eche arriba esa responsabilidad de salir a maltratar a sus conciudadanos con una facturación que nadie ha probado que es fraudulenta, porque lo va a decir aquel, no lo va a decir un tribunal dominicano. ¿Y qué va a pasar? Porque ahí mismo está la declaración de Cross. Oigan lo que dice el superintendente. Las distribuidoras serán obligadas a compensar a los usuarios. ¿Ustedes saben cómo? Le van a meter 10 veces lo que ellos han cobrado, lo que hayan puesto de más. ¿Y ustedes saben lo que es poner de más? Bueno, ahora mismo hay empresas que se están dedicando a instalar unos contadores que son contadores de, vamos a decir, de control de la facturación que está midiendo el otro contador que está allá afuera. Es decir, si usted puede, entonces usted paga para que le pongan un contador con el cual usted, toda la energía que le entra, usted la mide igual que se la está midiendo el contador que está afuera. Y cuando llegue el contador de afuera, la facturación, de acuerdo con lo que dice el contador de afuera, usted lo chequea con lo que dice el contador de usted. Y si hay una diferencia, entonces usted llama a los inspectores de la Superintendencia de Electricidad, pero desde luego usted tiene que cerciorarse de que su contador esté precintado por Digenor. Para que no le vayan a decir después, usted lo amañó. No, mire que el precinto está intacto. Y entonces usted tiene una causa para llevarlo al tribunal y someter y demandar una indemnización millonaria al que lo ha estado tratando de expoliar. Porque eso es lo que tenemos que hacer con esta gente. Por ahí es que se van a meter en el carril, siempre y cuando se le aplique. Esa es otra de los aspectos. Entidades azuanas. Eso es interesante. Sí, entidades azuanas versus EDESUR. Ahí están unos organismos canteados calle al medio los azuanos. Los azuanos. Primero fueron los ceibanos. Los ceibanos. Son gente muy comedida. Son comunidades que usted nunca las ve alborotadas. Pero son gente, los azuanos son gente que tienen tradición de educación. Y parece que se reunieron y decidieron que no le iban a aguantar más tonterías a la gente de EDESUR. Y dicen que no van a pagar. El gobierno debería pararse ahora mismo en seco y pararle la mano al general Guerrero Peralta y comenzar a averiguar por qué la gente sensata de este país ya se ha decidido a echar el pleito. Vamos a saltarnos esto que falta aquí. Vamos a pasar a las noticias del empresariado. Yo creo que sí, noticias del empresariado nacional. El CONEP elige a Elena Villella como presidenta y eligen a Villella presidente del CONEP y pide campaña urgente para recuperar el aparato productivo nacional. Esa fue la primera iniciativa de la nueva. Queremos respaldar en todas sus partes ese objetivo, porque el aparato productivo nacional está pegado contra la pared, igual que el pueblo dominicano, manos arriba. ¿Cómo puede producir y ser competitivo con todos estos factores negativos que representa producir en la República Dominicana? Va a ser competitivo. Entonces, ese esfuerzo y ese enunciado, ella no ha tomado posesión, tomará posesión más adelante, tiene todo nuestro respaldo. Pero además queremos recordarle que habíamos dicho que la señora Elena Villella de Paliza es, al igual que Leonel Fernández, una de los dos únicos miembros que tiene República Dominicana en Diálogo Interamericano, que es un club de expresidentes,
presidentes en ejercicio y en licencia y aspirantes a presidente. De modo que recuerden nuestro pronóstico y síganle los pasos hacia la política de la señora Elena Vilella de Paliza. Para terminar, tenemos que decir que en el asunto del escándalo de Goico hay un problema ahí con el helicóptero, que parece que no está en el expediente, porque parece que como... Lo sacaron. No, la demanda del banco es que le expliquen el fraude de la tarjeta. Pero la investigación no se puede quedar en la tarjeta. La pura demanda del banco y en la tarjeta. No se puede quedar en la tarjeta. Y resulta que ahora el nombre del ingeniero Hernani Salazar salió a relucir con relación a la propiedad de ese helicóptero. Del colibrí. Sí. Vamos a volver sobre el tema mañana, con más calma. Mientras tanto, hoy se nos terminó el tiempo por el día. De modo que volveremos mañana, si Dios así lo permite. Les hablamos Leopoldo Espaillat Anita. Y Roger Ogando. Hasta luego. Agenda Nacional les llega en vivo de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 meridiano y es grabado y retransmitido de 12 a 1 de la madrugada por esta misma emisora. Se transmite en la costa este de los Estados Unidos de América por el canal 513 de Time Warner en los estados de Nueva York y New Jersey y por el canal de AT&T para los estados de Massachusetts y de Maine y las ciudades de Nueva York, New Jersey y Boston. De 12 a 1